Sí, Señor. ¿Ah? Pero cuando Dios escoge a un siervo o una sierva, usted bendice a ese siervo, Dios lo bendice a usted. Pero si usted lo maldice con sus malas intenciones, sí, porque esos son los defectos, sus malas decisiones que puede hacer para que no le vaya bien, así mismo recibe la maldición de parte de Dios, no de los hombres. Entonces a veces las personas quieren tales cosas y quieren esto y no les sale bien las cosas. Es por eso mismo. Porque no bendices la iglesia de Dios con una actitud generosa, agradecida con Dios. Sí, porque la actitud generosa es que tú estás agradecido. Lo que tú no eras antes lo eres ahora con Dios. Y eso es un agradecimiento a decir que nosotros siendo ya unos esclavos del pecado, Dios nos saca esa esclavitud y nos muestra su luz. Nos muestra su luz a que a través de esa luz venzamos el mal con el bien. Sí, Señor. La palabra es clara, más hermano. La palabra es clara. Sí, Señor. Vivamos, Es hermano. luz, la Mira, palabra. en su trono te ubicará en un lugar. Apocalipsis 3:27. Apocalipsis 3:27 nos dice. 3:21 dice. Al que venciera le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. El versículo Apocalipsis 3:21 recuerda la importancia de perseverar, seguir adelante y confiar en Dios en todo momento. Y la vida nos presentará desafíos. Y uno de los desafíos es lidiar con uno mismo. Tremendo eso. Porque aquí nos lo dice el Señor a través. Nos dice, el que venciera le daré que se siente conmigo en mi trono. O sea que todo nos habla el Señor, el que venciere. Es la asignación tuya vencer. Vencer el mal con el bien. Es tu asignación. La persona no entiende que la asignación de nosotros es vencer el mal con el bien. Y no que te la tiras, que esta es buena gente. No hay cosas que usted tiene que decir no. Porque la Escritura lo mismo nos dice. Que sea tu sí, sí, y que tú sea tu sí, que tú sea tu no, no. Hay cosas que tú no vas a poderlo hacer porque tienes otras cosas. Y tú tienes que hacerlo y decirle no a la persona. O tratar de poner un granito de arena, pero que lo demás lo haga la otra persona con la ayuda de Dios. Pero que tú decir sí así y que tu no sea no. Y tienes que aprender a lidiar con eso también. Porque no puedes quedarte como que Dios a veces no te manda. A mí me pasaba muchas veces. A mí a veces me pasaba que a veces yo me ponía por mis malas decisiones, me comprometía en unos compromisos con los pastores de antes cuando yo no pastoreaba, y yo por quedar liderando, y a veces me quedaba, pero eran cosas que el Señor también quería probarme. Yo lo hacía, a lo último salía, pero me daba más duro. ¿Por qué? Porque tomé una mala decisión. Tenía que yo primero proveer a mi casa y después a lo de afuera. Porque dice la Escritura claramente que primero yo tengo que gobernar mi casa. Y mi casa es mi iglesia, vamos hermanos. Y no es mi iglesia, porque la iglesia soy yo. Oh, yo quiero que pensemos eso. Entonces, como la iglesia soy yo y mi casa tengo que gobernar bien, entonces lo que voy a un templo afuera, tengo que proveer ese templo afuera, pero primero tengo que ser yo. Porque tengo que tomar mi decisión. Porque dice que no sean proveer a los suyos, entonces ¿cómo proveer a los de afuera? Y hay personas que quieren brillar en proveer primero a los de afuera, mientras que acá no hay ni para el arroz ni para los frijoles. Y no puedo pagar mi renta, no puedo pagar los recibos, no. Primero tiene que proveer lo suyo y después lo demás. Porque es tomar buena decisión. Porque en otras palabras, ahora, si el Señor te lo pone, porque el Señor también es así, te lo pone un deseo en tu forma, que hazlo porque te quiere una bendición grande a ti. Sí, a veces hay personas que dicen, mira, que regálale ese anillo a esa persona, o regálale ese anillo que Dios le ha puesto el deseo, o regálale ese carro. He visto testimonios. Porque las personas quieren bendecirte con un carro mejor que el que tienen, o quieren bendecirte con un reloj mejor, con un anillo mejor. Y verdad, hay hombres que lo han dado, han sido obedientes y han otorgado algo mejor, porque Dios lo quiere bendecir. Como también otra vez no son obedientes y le quitan lo poquito que tiene. ¿Por qué? Porque no fue obediente cuando dijo que lo hiciera. Entonces usted tiene que tener un espíritu sensible a la voz de Dios. Que aquí no se trata de caminar en emociones, sino meditar. Una cosa que a veces
con mi esposo le digo, mami, no, meditemos primero en las cosas. ¿Qué meditar? Antes hay que meditar. O para decir algo hay que meditar primero. Para tomar una decisión vamos a meditar sobre esa decisión. Y vamos a ver que lo que hay que tranquilidad y no tiene que ser rapidita las cosas, contestar ahí mismo. ¿Por qué? Porque el Señor nos va aprendiendo, enseñándonos que tenemos que meditar. La Biblia nos manda, séla, piensa y medita en tus decisiones. Piensa en las cosas que vas a hacer. La misma Biblia nos dice. Entonces, hermanos, todo lo que queremos está registrado. Sí, todo lo que Señor. nos condena y nos juzga está registrado. Todos nuestros defectos están registrados. Todas las promesas están registradas. La bendición está registrada. Y es más, está registrado todo quién es nuestro Dios. Se nos olvida eso. Porque aún Dios nos dice quién es nuestro proveedor y a veces esperamos que prácticamente buscar la unción de afuera y no la de Dios. Tremendo eso. ¿Cómo? A veces las personas buscan conexiones porque Dios me manda a buscar conexiones. Mire, Dios a usted no lo está mandando a buscar conexiones a ningún lado. Si Dios quiere, esa conexión lo va a llevar directamente a ese lugar. Sin usted ni tener ni el deseo ni el querer. Porque Dios así trabaja. ¿Cómo? ¿Qué fue que le hizo? Cuando Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego fueron a estudiar, dijeron que los jóvenes, y ellos fueron. Ellos no tenían deseo de ir para allá. Los escogieron. Y ellos porque lo escogieron y en esos tiempos, como hoy en día, sigue la misma obediencia. Sino que hoy en día la obediencia se ha perdido en el ser humano. Sí. Pero antes era más recta las cosas. Un llamado. Y ellos llegaron y Dios lo usó grandemente. Cuando Dios quiere llevarte a un lugar alto para usarte, Él te va a llevar sin deseo, sin querer. Simplemente te lleva ahí en el lugar. Sí, Señor. Y te lleva a ese lugar que cuando te lleva al lugar, Él sabe que tú vas a tomar buenas decisiones. Tremendo eso. Grandemente, amados hermanos. Por eso no creo que cuando... bueno, cada quien allá con Dios, no entra en ese tema. A veces hablamos, a veces venimos y Dios trae con cada quien de nosotros. A veces hay temas que tengo que... A tener eso estoy aprendiendo. A no tocar más fuera de ahí. Porque me iba a ir por otro lado y no. Cada quien allá con su... Porque la persona tiene que aprender prácticamente a tener su propia experiencia y su propio testimonio. Sea para mal o sea para bien, tiene que tener su propio testimonio. Tomando buenas decisiones, tomando malas decisiones, tiene que ser su propio testimonio. Porque Dios, de todas maneras, todos esos testimonios los va a usar grandemente. Porque a lo último la persona aprende. En sus malas decisiones o en sus buenas decisiones. Pero el que aprende, aprende. ¡Wow! Tremendo es Dios. No, porque si no le podemos hablar de Jonás. En sus malas decisiones aprendió. Y aún no quedó conforme. Oye, ¿qué crees que Jonás? Yo creo que Jonás más terco. Yo creo que Jonás representaba al pueblo de Israel tan terco que era, que nunca entraron a tierra prometida. Gloria al nombre del Señor. ¡Ey! Gloria al nombre del Señor. Entonces, ahí vemos una herencia eterna. Apocalipsis 21:7 nos dice: el que venciera heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Wow, mira lo que dice el Señor. Todo nos habla el que venciere. Todo el que habla el que venciere. El que venciere el mal con el bien. Óigalo bien. El que venciera heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, dice nuestro Salvador Jesús, y él será mi hijo. El versículo dice: el vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Vamos a glosar el significado de cada parte de este versículo. En primer lugar, el vencedor se refiere a los cristianos que han perseverado en la fe hasta el final. En el contexto de Apocalipsis, esto significa aquellos que no se han dejado seducir por las mentiras y el engaño del diablo, sino que han permanecido fieles a Dios hasta el fin. Estos son los que se han mantenido firmes en la verdad de Dios y han resistido las pruebas y tentaciones que la vida les ha presentado. Y todos nosotros una vida de tentaciones, amados hermanos. Pero aquí nos dice: el que venciere. O sea que en otras palabras, usted va a tomar malas decisiones, pero va a aprender esas malas decisiones. En otras palabras, esas malas decisiones te van a decir que las cosas no te van a salir como tú quieres. Tienes que aprender de eso también. Hay personas que son tercas, que aunque no les salgan las cosas, siguen perseverando y perseverando en esas cosas. Y cada día más, en vez de estar mejor, van en peor y siguen perseverando en eso.
Mientras que Dios les dijo, oye, retorna, mira para otro lado. Mira que Dios quiere enfocarte en esto. ¿Sabe cómo dice la Escritura? Que la Escritura dice que en la palabra dice que a él faltarían líderes para liderar más su iglesia. Yo lo estoy diciendo en otras palabras, lo hice en otra forma, ¿no? Y Dios quiere usarte, pero la persona se cansa en esa asignación que Dios le ha dado. Como se cansa en esa asignación que está al lado, Dios dice, persevera en esa asignación. O sea, persevera en qué? En la iglesia de Cristo. Dice, primero el reino y después las cosas. O sea, persevera aunque tú no veas las cosas. Pasan años, pasan 2 años, pasan 3 años, pero todos esos años en Dios nada es perdido. Porque en esos años tú estás experimentando experiencia, estás aprendiendo más a depender de Dios. Sino que en esas cosas muchos no se fijan. En ese año tú siempre vas a tener trabajo. Óyalo bien, siempre vas a tener trabajo. Quizás no está como, pero siempre vas a tener trabajo. Mientras que otros dejan trabajo y están cambiando el trabajo, tú siempre mantienes estable un solo trabajo. Ahí usted está dando cuenta. Son cosas pequeñas, pero esto proviene de Dios. Te está experimentando de hacer otras cosas. O sea que, y así pongo eso como ejemplo, porque vienen muchas otras cosas que Dios está haciendo en tu vida, pero la persona no reconoce eso de Dios. Y entonces ya no persiste más porque no, vamos hermanos, en las cosas de Dios todo da fruto a su tiempo. Sí, Señor. Las de Dios, todo da fruto a su tiempo. Y si usted no me puede decir, hay muchos líderes que empezaron con iglesia sin nada y hoy en día tienen sus templos. Como nosotros. No, empezamos sin nada, estamos en esta salita, pero Dios, gracias, estamos floreciendo. Señor, y vamos a seguir floreciendo. O sea que entonces, así es la vida. Pero tú estás en la salita. Bueno, tú te estás fijando en mí que estoy en esta salita, pero tú no estás viendo lo que Dios está haciendo por otros lados. Tremendo eso. ¿Y cómo? Para que usted haga como, y sin personal. Sí, porque es que Dios nomás necesita a hombres obedientes. No más obedientes. Y se refiere a uno, obediente. No se refiere solo al líder de la iglesia, sino a todos los líderes de la iglesia, porque todos nosotros somos líderes en el reino de Dios, porque todos tenemos una asignación en el reino de Dios. Amén. Sino que a veces las personas no creen que no son líderes, pero tú lidereas cuando habla quién es Cristo. Cristo es nuestro Salvador. ¿Quién es Cristo? Él es el Hijo del Padre, nuestro Creador. ¿Quién es Cristo? El mismo Creador. Gloria al nombre del Señor. ¿Quién es el Espíritu Santo? El mismo Creador. No la cantidad, es la calidad. Entonces venimos hablando, amados hermanos, que Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Pero vence el mal con el bien. No te haya golpes de la vida. No te llevando que todo lo que brilla no es oro. A veces vemos cosas que brillan tanto y no es oro. Porque lo que brilla a veces está, más hermano, nomás agradándole a la luz. Oye, tremendo eso. Porque podemos ver, amados hermanos, cosas que en verdad nomás se enfocan en una sola cosa y se quedan ahí en esa luz. Pero cuando se rompe el bombillo, entonces ahí vemos que lo que es. Se cogen tiempo en volver a dar luz. Ahora lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, vamos a ver muchas personas que Dios está conmoviendo. Es una intención de Dios que usó este presidente aquí en estos Estados Unidos para que todo lo que está brillando ahora Dios trae los defectos de las personas. Hay un propósito. Sí. Hay un propósito, amados hermanos, para esto. A veces clamamos a Dios, muchos clamamos cuando venimos a este país y Señor, y ayuda para todas las cosas. Ahora que ya estamos en este país, vemos que pues ya queremos regresarnos. Pero cuando estamos allá teníamos todas nuestras cosas. Y ahora cuando estamos acá, pues entonces ya no. Entonces, Señor, y empezamos a clamar a Dios. Y eso nos está provocando Dios para que la persona se ha alejado. Muchos se han alejado de Dios. Porque Dios ha contestado su petición. Y Dios lo que quiere es traerte de nuevo a los pies de Cristo. Sí, A adorarlo y glorificarlo como todo. Vence el mal con el bien. Clama a Dios y Dios te responderá. Sí, pero clama no a tus deseos pecaminosos, a tus deseos carnales. Clama para que Dios te muestre lo que Él quiere hacer en tu vida. No a lo que yo quiero, sino a tu vida. A lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios es fiel.
Pero si Amén. clamas, Él te Todo responderá. el tiempo. Y te mostrará cosas grandes y ocultas que tú nunca has visto y tus oídos nunca han escuchado. Sí, así Dios es. te ama. Dios te ama, pero Sí, vence Señor. el bien con el mal y sigue tomando buenas decisiones. Ya no quieras brillar para las personas. Brilla para Dios. Glorifica el nombre de Dios, pero con la autoridad del Espíritu Santo que está en ti. Palabra de Dios. Gloria al nombre